Perú es un país fascinante, lleno de historia, cultura y paisajes que dejan sin aliento. Y en este documental te invitamos a sumergirte en uno de sus destinos más espectaculares, Ayacucho, una tierra mágica, donde cada rincón guarda el eco del pasado y el espíritu de los antiguos pueblos andinos. Acompáñanos en este tour virtual y siente como si tú mismo estuvieses viajando a este hermoso lugar, recorriendo sus asombrosos complejos arqueológicos, sus templos sagrados y sus escenarios naturales llenos de misticismo. En este documental emprenderemos un recorrido a la Pampa de Ayacucho, escenario de la histórica Batalla de Ayacucho, donde el obelisco de mármol blanco se eleva como símbolo de libertad y unidad continental. Nos aventuraremos a través de las aguas turquesas de Milpú, que son un apetecido destino turístico que oculta uno de los paisajes más grandiosos de Ayacucho y el Perú. Es una gran experiencia por todas las bondades que reúne. Un espectáculo de cataratas, acantilados de piedra, riachuelos y una belleza paisajística de máximo nivel. Exploraremos el complejo arqueológico de Intihuatana, donde el reloj solar inca domina el paisaje frente a la laguna de Pomacochas, testigo de los conocimientos astronómicos de los incas. Continuaremos hacia Vilcashuamán, la majestuosa ciudadela inca que alberga el Templo del Sol, el Uxnu y la Plaza de Armas, donde se erige con orgullo la estatua del gran Pachacútec, el visionario que expandió el Tahuantinsuyo. Finalmente, llegaremos al impresionante complejo arqueológico Huari, cuna de una civilización avanzada. Prepárate para descubrir, admirar y sentir la grandeza de Ayacucho, un viaje que te transportará en el tiempo y te conectará con el corazón del Perú. Nuestro destino son las impresionantes lagunas turquesas de Milpú. Y tras un viaje de 3 horas en auto desde la ciudad de Huamanga, nos encontramos finalmente en la zona inicial del recorrido, un punto de partida que por sí solo ya es un espectáculo natural digno de admirar. Frente a nosotros se levanta un paisaje espléndido, donde las montañas de la Sierra Ayacuchana parecen abrazar el cielo con su imponencia. Y el aire puro de las alturas llena los pulmones con una sensación de libertad incomparable. En este lugar la palabra Milpú se alza en letras monumentales, como un símbolo de bienvenida que invita a los visitantes a internarse en uno de los parajes más hermosos del Perú. Mientras nos preparamos para emprender el camino a pie, que tomará alrededor de 30 minutos, decidimos tomar un breve descanso para contemplar la grandeza del entorno. La naturaleza se despliega ante nuestros ojos en una sinfonía de colores y sonidos. El murmullo del viento entre los cerros, el canto lejano de las aves y, como joya del paisaje, una cascada majestuosa que cae con fuerza y elegancia, formando un velo de espuma blanca que resplandece con la luz del sol. Esa cascada, visible incluso antes de iniciar la caminata, nos cautiva profundamente y nos recuerda la pureza del entorno en el que nos encontramos. A nuestro alrededor, flamean varias banderas improvisadas de distintos países, ondeando al ritmo del viento serrano, como símbolo de la diversidad de visitantes que llegan hasta aquí atraídos por la magia del lugar. En el centro, la bandera peruana destaca con su rojo y blanco vibrante,
irradiando orgullo y belleza en medio del paisaje. Todo el ambiente transmite una mezcla de serenidad y emoción. Es el preludio perfecto antes de comenzar el recorrido hacia las aguas turquesas, un momento que nos conecta con la tierra, con la naturaleza y con la esencia misma del viaje. Por fin comienza nuestro recorrido hacia las lagunas turquesas de Milpu, un sendero que promete maravillas naturales en cada paso y que, según nos han comentado, tomará alrededor de 30 minutos entre caminos rectos y tramos de ligera subida. Desde el primer momento se siente una atmósfera vibrante y llena de energía. A nuestro alrededor, otros viajeros, muchos de ellos provenientes de distintas regiones del Perú, especialmente de Lima, se preparan también para iniciar esta travesía con una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Es un ambiente alegre, donde los rostros sonrientes y las voces emocionadas se entrelazan con el susurro del viento andino. El camino inicial es sereno y amable, un tramo que nos permite disfrutar con calma del entorno sin mayores exigencias físicas, mientras nuestros pasos resuenan suavemente sobre la tierra húmeda del sendero. A diferencia de otros recorridos más exigentes, como aquel de la montaña Arcoíris en Cusco, este inicio nos permite avanzar sin dificultad, contemplando con detalle la majestuosidad de la Sierra Ayacuchana, sus colinas onduladas, los tonos verdes que se pierden en el horizonte, y el cielo profundamente azul, que parece extenderse hasta el infinito. El paisaje que acompaña el recorrido es fascinante y envolvente. La pureza del aire, la frescura del clima y la armonía del entorno crean una sensación de paz que contrasta con el bullicio de la vida urbana. Nos cuentan que en Milpu hay varias piscigranjas, cuya trucha natural extraído del lugar son servidos en restaurantes campestres de la zona para los turistas. Todos los platos están hechos de truchas, como el ceviche de trucha, trucha frita, chicharrón de trucha. A lo largo del camino, la vegetación se mezcla con formaciones rocosas que cuentan silenciosas historias del paso del tiempo, mientras pequeños arroyos serpentean a los costados del sendero, alimentados por las aguas que descienden desde las montañas. Son las 11 de la mañana, y el sol comienza a elevarse con fuerza.
iluminando cada rincón del valle y proyectando destellos dorados sobre el suelo. La luz resalta los detalles del paisaje, haciendo que cada hoja, cada piedra y cada sombra adquieran un brillo particular. A lo lejos, los visitantes se agrupan en pequeños grupos que avanzan con paso constante, algunos conversando animadamente, otros en silencio, disfrutando del simple hecho de estar inmersos en un entorno tan puro y natural. Nuestro propósito es claro: llegar a las aguas turquesas antes del mediodía, cuando el sol alcanza su punto más alto. Y, según los lugareños, las lagunas muestran su color más intenso y brillante, un espectáculo natural, que muchos describen como hipnotizante. Esa expectativa añade un matiz de emoción al recorrido, convirtiendo cada paso en una pequeña victoria hacia el objetivo final. El trayecto se convierte así en una experiencia compartida entre caminantes, un momento donde el esfuerzo se equilibra con la belleza del entorno. A medida que avanzamos, el camino se vuelve un espacio de conexión con la naturaleza, con el ritmo pausado de la tierra y con nosotros mismos. Cada mirada al horizonte, cada respiro profundo y cada conversación breve con otros viajeros hace que el recorrido cobre un significado especial, una experiencia que trasciende el simple acto de caminar y se convierte en una vivencia inolvidable que celebra la majestuosidad natural del Perú. La mejor época para visitar las lagunas turquesas de Milpu es, sin duda, entre los meses de abril y septiembre, cuando la estación seca en los Andes ofrece cielos despejados, un clima más estable y senderos en perfectas condiciones para caminar. Sin embargo, en esta ocasión, el viaje se realizó en octubre, una etapa en la que las lluvias comienzan a hacerse presentes, marcando el inicio de la temporada húmeda. Aún así, la fortuna estuvo de nuestro lado, pues el sol decidió acompañarnos durante toda la caminata, regalándonos una jornada cálida y luminosa, que hizo más placentero cada paso del recorrido. La sensación de avanzar bajo ese cielo azul, con la luz resaltando los tonos de las montañas y los valles, resultaba energizante y nos llenaba de entusiasmo por lo que aún nos esperaba. Es curioso cómo el clima en los Andes puede cambiar de un momento a otro, y aunque esta vez el sol fue nuestro aliado, ya tengo experiencias muy distintas en otros tours de Ayacucho, que pronto verás en mi canal, donde la lluvia no dio tregua y terminamos completamente empapados. Pero eso forma parte de la aventura de viajar por estas tierras andinas, donde cada jornada trae consigo un nuevo reto, una historia diferente y, sobre todo, un recuerdo inolvidable que se queda grabado entre montañas y caminos de tierra. Pasados unos minutos de caminata, el recorrido comienza a presentar una ligera subida que, aunque no resulta complicada, requiere mantener un ritmo constante para no perder energía. Cada paso nos acerca más al objetivo, y a medida que ascendemos, el aire se vuelve más puro,
y el sonido del viento se mezcla con el murmullo lejano del agua que fluye entre las montañas. En este tramo se puede apreciar el esfuerzo y la dedicación de la comunidad campesina de Circamarca, quienes se encargan de mantener impecable tanto el camino como los alrededores de las aguas turquesas de Milpu. Su labor de limpieza y vigilancia es constante, garantizando que este espacio natural conserve su belleza y pureza para todos los visitantes. Es admirable cómo los comuneros, con herramientas sencillas y un profundo respeto por la naturaleza, cuidan cada rincón del sendero, retirando desechos y asegurándose de que los turistas disfruten de una experiencia agradable y sostenible. Realizar esta caminata es, sin duda, una experiencia fascinante. No solo por el entorno natural que nos rodea, sino también por la conexión que se genera con el lugar y con las personas que lo protegen, recordándonos la importancia de viajar con responsabilidad y gratitud hacia la tierra que nos recibe. Este escenario natural se encuentra ubicado en la región natural Zuni, también conocida como la región de los Andes Intermedios, una zona donde la altitud varía entre los 3.600 y 3.950 metros sobre el nivel del mar. Dichas alturas otorgan al lugar un clima fresco, aire puro y una vista panorámica de la sierra peruana que deja sin aliento. Es precisamente esta altitud la que influye en la composición del terreno, donde las rocas sedimentarias y calizas permiten el paso del agua, filtrándola de manera natural y dándole esa apariencia cristalina que la caracteriza. Caminar por estos parajes es sumergirse en un ambiente en el que la naturaleza domina cada rincón, en el que el viento sopla con fuerza y el eco del agua cayendo acompaña al visitante durante todo el trayecto. Tras haber avanzado un poco más por el sendero, finalmente se puede vislumbrar desde la lejanía el tan esperado espectáculo natural, las famosas aguas turquesas de Milpu. La emoción se siente en el ambiente cuando, entre las formaciones rocosas de la comunidad de Circamarca, comienzan a asomarse esos destellos azulados que contrastan de manera maravillosa con el paisaje andino. A medida que seguimos caminando, la vista se vuelve cada vez más hipnótica.
Ese tono turquesa resplandece bajo el sol del mediodía y parece envolver el valle en una atmósfera mágica. Desde este punto, uno ya puede comprender por qué este destino se ha convertido en uno de los tesoros naturales más admirados de Ayacucho. Su combinación de montaña, roca y agua crea un cuadro que parece sacado de un sueño. El camino se vuelve más emocionante conforme el grupo de visitantes comienza a murmurar entre asombro y entusiasmo al ver el primer destello de las piscinas naturales. Algunos se detienen unos instantes para tomar fotografías o simplemente contemplar el paisaje, dejando que la brisa de la sierra refresque el rostro y el murmullo del agua que corre más abajo acompañe el momento. A lo largo del recorrido, se puede percibir la transición entre distintos pisos ecológicos, un rasgo propio de los Andes que contribuye a la diversidad de flora y fauna del lugar. Las aguas que dan vida a este espectáculo natural nacen del encuentro de dos ríos, el Pichcapuquio y el Arpanca. Este punto de confluencia se encuentra a apenas medio kilómetro del acceso principal al sitio, en un sector donde los lugareños han construido una bocatoma denominada Milpu, nombre que en quechua hace referencia a un conducto o garganta natural. Las formaciones rocosas que rodean el valle tienen un aspecto imponente, casi como si la naturaleza misma hubiera cincelado cuidadosamente este paraíso escondido. Desde la distancia, las aguas parecen descender en una secuencia perfecta de niveles, formando una especie de escalinata líquida que refleja los rayos del sol y produce un efecto visual indescriptible, digno de las mejores postales. Resulta imposible no quedar cautivado por la armonía que se respira en este lugar. El contraste entre el color turquesa del agua y el marrón pálido de las montañas, combinado con el verdor de algunos arbustos dispersos, crea una paleta de colores que asombra incluso a quienes ya han recorrido otros destinos naturales del Perú. Cada paso que damos acerca más esa imagen hipnótica, y aunque todavía falta un tramo por recorrer, la emoción de ver las aguas desde la distancia ya es suficiente para sentir que la caminata ha valido la pena. Todo a nuestro alrededor parece invitarnos a continuar, a descubrir poco a poco el secreto de esas piscinas naturales que, incluso desde lejos, logran transmitir una sensación de calma, pureza y asombro que solo un lugar tan único como Milpu puede ofrecer.
Finalmente, ahora sí, hemos llegado a las asombrosas aguas turquesas de Milpu, y la vista que se presenta ante nuestros ojos es simplemente fascinante. Después de la caminata, contemplar este espectáculo natural se siente como un premio majestuoso, un conjunto de pozas que parecen pintadas por la mano de un artista. Las aguas, de un turquesa intenso que varía según la posición del sol, brillan con una pureza impresionante, mientras que el murmullo del río que las alimenta aporta una melodía natural que envuelve el ambiente con serenidad. Lo que más asombra es la perfecta armonía entre las 20 piscinas naturales, dispuestas en diferentes niveles, que se conectan como una cadena de cristales líquidos entre las montañas. Este escenario, escondido entre los valles de Ayacucho, da la sensación de ser un paraíso secreto, un lugar que la naturaleza ha protegido celosamente para quienes se aventuran a descubrirlo. Cada piscina tiene su propio encanto, con tonos que van desde el verde esmeralda hasta el turquesa más profundo, dependiendo de la época del año y de la intensidad de los rayos solares que se reflejan sobre la superficie del agua. Durante los meses de sequía, las pozas adoptan un color turquesa brillante y cristalino, mientras que en temporada de lluvias adquieren un tono verdoso más suave, pero igualmente hermoso. Este fenómeno se debe a la combinación de los minerales que el río arrastra desde las montañas y la luz solar que incide directamente sobre el agua, generando un efecto óptico único. A su alrededor, la vegetación andina complementa el paisaje con un verdor natural que hace resaltar aún más los colores del agua. Es un espectáculo visual inigualable, donde el aire fresco y la pureza del entorno hacen que uno sienta que ha llegado a un lugar sagrado, un rincón de los Andes que irradia energía y paz. Observar detenidamente las lagunas turquesas de Milpu es perder la noción del tiempo. Los visitantes se detienen en silencio, admirando este tesoro de la naturaleza con respeto y asombro. Es difícil no sentirse sobrecogido por la inmensidad del paisaje y la perfección de su composición. Las rocas que enmarcan las piscinas, el sonido del agua descendiendo lentamente, el brillo del sol reflejándose en cada nivel. Todo parece cuidadosamente dispuesto para ofrecer una experiencia inolvidable. Milpu no solo cautiva por su belleza, sino también por la sensación de conexión con la naturaleza que despierta. Es un recordatorio de lo maravilloso que puede ser el mundo cuando se mantiene en su estado puro, y una invitación a cuidar, valorar y preservar estos santuarios naturales que hacen del Perú un país verdaderamente fascinante. Las formaciones naturales que conforman las aguas turquesas de Milpu son verdaderas reliquias geológicas que cuentan la historia milenaria de la Tierra. Se trata de estructuras que datan desde los inicios de la formación del planeta, moldeadas a través de millones de años de procesos naturales. Durante este extenso periodo, los minerales arrastrados por las corrientes subterráneas y superficiales fueron depositándose lentamente, capa tras capa, hasta formar las impresionantes pozas que hoy maravillan a los visitantes.
Cada una de estas piscinas naturales refleja un equilibrio perfecto entre el paso del tiempo y la pureza de los elementos, mostrando un color turquesa que parece sacado de un sueño. Este fenómeno, único en su tipo, no es producto de la casualidad, sino de la interacción constante entre el agua, los minerales y las rocas sedimentarias que rodean el cañón. Es como si la naturaleza hubiese trabajado pacientemente durante eras para esculpir este santuario oculto en las montañas de Ayacucho, donde el tiempo parece detenerse ante tanta belleza. Estas piscinas naturales no solo son un espectáculo visual, sino también un fenómeno hidrológico extraordinario. En Milpú, una corriente de agua brota desde el interior de la Tierra en medio de un profundo cañón, y su única desembocadura es precisamente en estas pozas escalonadas, formando un conjunto de niveles que descienden armoniosamente entre las rocas. El agua que emana de esta fuente subterránea es rica en minerales, y su temperatura fresca contrasta con la calidez del ambiente serrano. La manera en que el líquido fluye entre las formaciones rocosas crea un espectáculo natural fascinante, en el que cada piscina refleja los rayos del sol, con distintos matices de turquesa, verde y celeste, dependiendo de la hora y la época del año. Este fenómeno convierte a Milpú en un escenario único en el mundo, un verdadero laboratorio natural donde la geología y la hidrografía se unen para dar vida a un paisaje de ensueño que parece extraído de una pintura. Aunque Milpú se puede visitar durante todo el año, hay que tener en cuenta que la mejor época para apreciar en todo su esplendor el color turquesa de sus aguas es durante la temporada seca, que va aproximadamente de abril a septiembre. En estos meses el clima es más estable, los caminos están firmes y el reflejo del sol sobre las pozas alcanza su punto más brillante, creando ese tono característico que tanto atrae a fotógrafos y viajeros. Por el contrario, durante la temporada de lluvias, de octubre a marzo, el caudal del río aumenta y las aguas pueden tornarse más turbias debido a la cantidad de sedimentos que arrastran las corrientes. Sin embargo, incluso en esos meses, Milpú mantiene su magia y su encanto natural, ofreciendo un espectáculo distinto pero igualmente sobrecogedor. No hay duda de que este lugar es una joya geológica y ecológica del Perú, un rincón en el que el tiempo, el agua y los minerales se unieron para crear una obra maestra que sigue asombrando a todo aquel que tiene el privilegio de contemplarla.
Es fundamental comprender que las aguas turquesas de Milpu son un ecosistema sumamente delicado, cuyo equilibrio natural puede alterarse con facilidad debido a la intervención humana. A pesar de su aspecto sereno y su invitación visual a sumergirse, está terminantemente prohibido bañarse en ellas. Esta medida no es arbitraria, sino una acción necesaria para preservar la pureza y el color original de estas formaciones naturales. Durante años, el aumento del turismo en la zona llevó a que muchos visitantes ingresaran a las pozas, sin considerar el impacto que esto generaba. Al hacerlo, removían con sus movimientos el polvillo mineral que reposa en el fondo de las piscinas, lo cual provocaba que las aguas se enturbiaran y perdieran su característico tono turquesa. Este cambio no solo afectaba la belleza visual del lugar, sino también la composición natural de los minerales que dan origen a su color. Lo que alguna vez fue un espejo límpido de aguas cristalinas, comenzó a transformarse en un escenario menos vibrante, debido a la constante alteración del fondo. Por ello, las autoridades locales y los guardianes ambientales de la comunidad han puesto en marcha estrictas normas de conservación que buscan asegurar que este patrimonio natural pueda seguir siendo admirado en todo su esplendor. Ante esta situación, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR, de Ayacucho, tomó la decisión de prohibir de manera definitiva el ingreso de turistas a las piscinas. Esta medida busca revertir los daños ocasionados por el turismo irresponsable y garantizar que las aguas recuperen su tonalidad natural. El objetivo no es restringir la experiencia del visitante, sino fomentar una nueva forma de apreciación basada en el respeto y la contemplación. Al mantener la distancia y observar desde los miradores o los senderos establecidos, se contribuye directamente a la protección de un ecosistema único que tardó millones de años en formarse. Gracias a esta acción, se espera que con el paso del tiempo las pozas vuelvan a reflejar ese color turquesa intenso que las hizo famosas, y que Milpu continúe siendo un ejemplo de cómo la armonía entre el turismo y la naturaleza es posible. Este tipo de decisiones demuestran que preservar la belleza natural no solo depende de las autoridades, sino del compromiso colectivo de quienes visitan estos lugares sagrados de la geografía peruana. En términos más teóricos, Milpu, conocido como uno de los parajes naturales más deslumbrantes del Perú, es una joya escondida en el corazón de Ayacucho que combina elementos geográficos, biológicos y paisajísticos de una riqueza extraordinaria. En términos más teóricos, se le considera un paraje natural de singular belleza, cuya principal característica radica en el inusual color de sus aguas, las cuales adoptan tonalidades turquesas y verdes que varían según la luz solar, la época del año y la concentración mineral. La formación de pozas naturales y pequeñas cascadas a lo largo de su recorrido otorgan al lugar una armonía visual que parece irreal, como si se tratara de un lienzo natural pintado por la misma tierra.
Cada poza tiene un tamaño distinto, creando un efecto escalonado que acentúa la sensación de estar frente a un santuario natural donde el agua fluye con serenidad y pureza. Milpu no solo cautiva por su estética, sino también por su valor geológico y ecológico, ya que representa un ecosistema de equilibrio frágil que se ha mantenido en relativa conservación gracias a la intervención de las comunidades locales y al creciente turismo responsable. Al emerger de este conducto subterráneo, las aguas brotan en una pequeña laguna de tonalidades celestes y claras, cuya superficie refleja el cielo andino y las montañas circundantes. La combinación del color, la textura y la forma de las rocas moldeadas por el paso del tiempo convierte este lugar en una verdadera obra maestra geológica. A partir de la cascada, el río continúa su recorrido por un cañón que guarda una de las características más impresionantes de Milpu. Cada una de estas pozas tiene un tamaño, una profundidad y una tonalidad diferente, formando un conjunto escalonado de piscinas naturales que se asemejan a una escalinata de cristal líquido. En los días de sol intenso, el agua se ilumina con reflejos turquesa y esmeralda, mientras que en los días nublados adopta tonos más profundos y misteriosos. El número de pozas no es casual. Los pobladores locales atribuyen un valor simbólico a este conjunto, asociándolo con la conexión espiritual entre el cielo, la tierra y el agua, elementos sagrados en la cosmovisión andina. El entorno que rodea a Milpu está lleno de vida. La flora de la región refleja la riqueza biológica de los Andes centrales, donde conviven especies adaptadas al clima templado y seco de la región Suni. En los márgenes del camino y en los alrededores del cañón, se puede apreciar la presencia de zancay, tuna y chachas, así como una amplia variedad de gramíneos y hierbas perennes que resisten las bajas temperaturas nocturnas. En lo alto de las majestuosas montañas de la sierra peruana, se encuentra un lugar cargado de historia, emoción y orgullo nacional, la imponente Pampa de Ayacucho, un escenario natural que se ha convertido en símbolo de libertad para todo el continente sudamericano. Este vasto altiplano, rodeado por verdes colinas y un cielo de un azul intenso que parece fundirse con el horizonte, fue testigo de uno de los episodios más trascendentales de la historia peruana y latinoamericana, la Batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824. Aquel día, los ejércitos patriotas comandados por el mariscal Antonio José de Sucre y las fuerzas realistas del virrey José de la Serna se enfrentaron en una contienda que no solo decidiría el destino del Perú, sino también sellaría el fin definitivo del dominio español en América del Sur.
Cada rincón de esta pampa respira historia. El viento que sopla entre las hierbas parece aún llevar consigo los ecos de los gritos de victoria y los sonidos del combate, recordándonos el sacrificio de los héroes que lucharon por la independencia. Visitar este sitio es adentrarse en una lección viva del pasado, en un escenario donde la historia y la naturaleza se funden para mantener viva la memoria de aquellos que dieron su vida por la libertad. Para llegar hasta este emblemático lugar, los visitantes tienen dos opciones igualmente memorables: ascender a caballo, tal como lo hacían los antiguos jinetes que recorrían estas rutas andinas, o bien aventurarse a pie, disfrutando de una caminata que no supera los 15 minutos, ideal para quienes gozan de buena salud y desean sentir el contacto directo con la tierra que fue testigo del nacimiento de la independencia. El recorrido a pie es una experiencia profundamente gratificante, pues permite al visitante conectar con el paisaje y percibir la energía especial que envuelve la zona. Mientras se avanza por el sendero, el aire fresco de la sierra purifica los pulmones y los sonidos del entorno. El murmullo del viento, el canto de las aves, el roce del pasto bajo los pasos acompañan la travesía con una sensación de paz y reverencia. Cada paso acerca más al viajero a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y donde cada piedra o colina guarda historias de coraje, estrategia y esperanza. Es común cruzarse con otros turistas o locales que, al igual que uno, comparten la emoción de visitar un sitio tan trascendental, y se forma casi de manera espontánea un ambiente de respeto y camaradería entre desconocidos unidos por un mismo sentimiento de admiración hacia la historia del Perú. A medida que se avanza por el camino y la pampa se abre ante los ojos, una figura comienza a dominar el horizonte. El majestuoso obelisco de la pampa de Ayacucho, visible desde varios metros de distancia, se erige como un testigo inmortal de la gloria alcanzada en aquel campo de batalla. Su presencia imponente y solemne despierta una profunda emoción en quienes lo observan por primera vez. Representa no solo una obra arquitectónica monumental, sino un símbolo tangible del triunfo de la libertad sobre la opresión. Verlo a lo lejos, elevándose sobre el paisaje andino, genera una mezcla de admiración y orgullo difícil de describir. Y conforme uno se acerca, el sentimiento se intensifica. El obelisco parece absorber la luz del sol y proyectarla hacia el cielo como si quisiera recordar al mundo entero que en esa tierra se selló la independencia de un continente. Muchos visitantes se detienen en silencio al llegar, contemplando la inmensidad del lugar y sintiendo un respeto casi sagrado por los acontecimientos que allí ocurrieron. Es en ese instante, frente al monumento y rodeado por la serenidad del paisaje, cuando se comprende verdaderamente la magnitud de lo que representa la pampa de Ayacucho. No solo un sitio histórico,
sino un altar natural donde se rinde homenaje eterno al valor, la unidad y el espíritu indomable de los pueblos que lucharon por su libertad. Hoy en día, la histórica Pampa de Ayacucho se ha transformado en mucho más que un campo de batalla. Es un símbolo de identidad nacional, un espacio de memoria y homenaje que invita a reflexionar sobre la lucha, el sacrificio y la unión de un pueblo que anhelaba su libertad. Este vasto campo, que alguna vez fue escenario del estruendo de cañones, el choque de espadas y los gritos de victoria, hoy se presenta en un silencio solemne que transmite paz y respeto. En este lugar sagrado se honra a los héroes que, con valentía y convicción, entregaron sus vidas para sellar el destino de la independencia del Perú y de toda Sudamérica. Cada rincón del terreno conserva la huella invisible de aquel histórico enfrentamiento del 9 de diciembre de 1824, y cada soplo del viento parece traer consigo los ecos de una gesta que cambió el curso de la historia. Visitar este campo es sumergirse en una profunda conexión emocional con el pasado, una oportunidad para comprender que la libertad que disfrutamos hoy fue conquistada con sangre, coraje y esperanza. La Pampa de Ayacucho se alza como un testimonio eterno de la victoria del espíritu humano sobre la opresión, y recorrerla es rendir homenaje a todos los que soñaron con un futuro libre y soberano. En el corazón de este lugar de tanta trascendencia, se encuentra el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, un espacio que no solo protege y conserva el paisaje natural de la zona, sino que también preserva la memoria de los acontecimientos que allí tuvieron lugar. Este santuario fue establecido precisamente para garantizar que las nuevas generaciones puedan conocer, admirar y respetar este escenario histórico donde se selló la independencia del continente. Más que un sitio arqueológico o turístico, el santuario es un monumento viviente al valor y la unidad, donde los visitantes pueden reflexionar sobre los ideales de libertad, justicia y hermandad que inspiraron a los patriotas. Las amplias extensiones de terreno, cubiertas de pasto dorado que se mece con el viento andino, parecen narrar por sí mismas las hazañas del pasado. En medio de este ambiente de serenidad, la historia se percibe viva, palpitante, y el alma del visitante se llena de gratitud y admiración por aquellos hombres y mujeres que, guiados por un profundo amor a su tierra, se enfrentaron a la adversidad para forjar la independencia del Perú. Han pasado ya 4 décadas desde que este destino fue oficialmente reconocido como el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, y desde entonces se ha consolidado como uno de los atractivos más visitados y representativos de la región. Este reconocimiento no solo ha permitido preservar la integridad del sitio, sino también fortalecer el vínculo entre la historia y la identidad cultural del pueblo peruano. Cada año miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, llegan a este santuario con respeto y curiosidad, deseosos de revivir en su imaginación la escena de aquella batalla que selló la libertad de un continente. En cada visita,
se renueva el sentido de pertenencia y orgullo por el legado de nuestros antepasados, y se refuerza la conciencia de la importancia de conservar este patrimonio para las futuras generaciones. Además, el gobierno local y diversas instituciones culturales han impulsado iniciativas de reforestación, educación y difusión histórica, asegurando que la memoria de la Pampa de Ayacucho permanezca viva en el corazón de todos los peruanos. El paisaje que rodea el santuario es sencillamente impresionante. Un vasto escenario natural que combina el encanto de la geografía andina con una atmósfera de tranquilidad y solemnidad. Desde lo alto de la Pampa, se puede contemplar un hermoso cielo azul, amplio y despejado, salpicado por nubes blancas que parecen trozos de algodón flotando sobre las montañas. Este contraste entre el verde del terreno, el dorado de las hierbas y el celeste del cielo crea una vista que emociona y sobrecoge a cualquiera que la contemple. El santuario, que abarca aproximadamente 300 hectáreas, se encuentra a 3.396 metros sobre el nivel del mar, al pie del majestuoso cerro Condorcunca, cuyo nombre evoca al cóndor, símbolo ancestral de libertad en la cosmovisión andina. Desde este punto privilegiado, el visitante puede comprender por qué los incas y, más tarde, los patriotas, consideraban estos paisajes como lugares sagrados, cargados de energía y significado. La inmensidad del entorno invita al silencio y a la contemplación, recordando que en esta tierra no solo se libró una batalla militar, sino también una batalla espiritual por la libertad, la dignidad y la independencia de un pueblo que jamás se rindió. La batalla de Ayacucho, ocurrida el 9 de diciembre de 1824 en la histórica Pampa de la Quinua, representó uno de los momentos más decisivos no solo para el Perú, sino también para toda América del Sur, ya que marcó el punto culminante del proceso de independencia de los países hispanoamericanos. Este enfrentamiento fue el resultado de años de lucha, sacrificio y campañas militares que habían comenzado en diferentes puntos del continente. Desde 1809, en el Perú, la presencia del último gran ejército realista mantenía viva la esperanza de la corona española de recuperar sus colonias perdidas. Sin embargo, la unión de las fuerzas patriotas, dirigidas por Antonio José de Sucre bajo las órdenes de Simón Bolívar, logró un triunfo contundente sobre el ejército realista comandado por el virrey José de la Serna. La batalla no solo tuvo una gran importancia militar, sino también simbólica, pues con ella se selló definitivamente el destino de la independencia americana, demostrando que el poder colonial español ya no podía sostenerse en el continente. La Pampa de la Quinua, escenario de este glorioso enfrentamiento, se encuentra en la región de Ayacucho, un lugar que se convirtió en emblema de la libertad y la valentía de los pueblos sudamericanos. Aquel 9 de diciembre, las fuerzas patriotas contaban con aproximadamente 6.000 hombres, mientras que los realistas sumaban cerca de 9.000, a pesar de la inferioridad numérica. El ejército patriota demostró una gran disciplina y coordinación, factores que fueron decisivos para alcanzar la victoria. La batalla fue breve, pero intensa, y en tan solo unas horas el ejército realista fue derrotado. La rendición del virrey La Serna y la posterior firma de la capitulación de Ayacucho sellaron la independencia del Perú y marcaron el final del dominio español en América del Sur. Este tratado permitió la desmovilización pacífica de las fuerzas realistas que aún permanecían en territorio peruano, consolidando así la libertad del país tras siglos de colonización.
La importancia histórica de la batalla de Ayacucho trasciende lo militar, ya que representó un hito en la construcción de la identidad nacional y en la consolidación del espíritu de independencia latinoamericano. A partir de este suceso, el Perú y las demás naciones del continente comenzaron a desarrollar una nueva etapa de autodeterminación política, social y económica, aunque los retos posteriores serían enormes. La victoria en Ayacucho fue también una muestra del liderazgo visionario de figuras como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, quienes entendieron que la independencia de un solo país no tendría sentido si no se aseguraba la libertad de toda la región. Así, Ayacucho no fue solo una batalla peruana, sino el símbolo de la emancipación continental, un acto que unió los ideales de libertad de pueblos de distintas procedencias, etnias y clases sociales que lucharon juntos por un mismo propósito: poner fin al dominio colonial y construir un futuro propio, en reconocimiento a su enorme trascendencia histórica. La Pampa de la Quinua fue declarada Área Protegida del Perú el 14 de agosto de 1980, abarcando un territorio de 300 hectáreas destinado a la conservación tanto de su patrimonio natural como histórico. En este espacio se levanta el imponente obelisco de la Pampa de la Quinua, un monumento conmemorativo que recuerda la valentía de los patriotas y la importancia del lugar como símbolo de independencia. Cada año, miles de visitantes acuden a este sitio para rendir homenaje a los héroes que forjaron la libertad del Perú y de América. La conservación de esta área no solo tiene un valor ecológico y paisajístico, sino también educativo y cultural, pues mantiene viva la memoria de un acontecimiento que cambió el rumbo del continente. La Pampa de la Quinua sigue siendo, hasta hoy, un espacio donde el espíritu de la independencia y el orgullo nacional se renuevan constantemente, recordando a las nuevas generaciones que la libertad se conquistó con coraje, unidad y sacrificio. Hace 2 siglos, un 9 de diciembre de 1824, la historia del Perú y de toda América del Sur cambió para siempre. En la vasta Pampa de la Quinua, en la región de Ayacucho, el Ejército Unido Libertador del Perú, bajo el mando del general Antonio José de Sucre, se enfrentó al ejército realista, el último bastión militar del poder español en el continente. Esta batalla no fue un simple enfrentamiento bélico, sino la culminación de una larga y sangrienta lucha por la libertad, que había comenzado más de una década antes con los movimientos emancipadores, liderados por figuras como Simón Bolívar, San Martín y otros héroes anónimos. El imponente obelisco de la Pampa de la Quinua, que se alza con sus majestuosos 44 metros de altura, fue concebido como un símbolo eterno de libertad y unión continental. Su diseño estuvo a cargo del artista español Aurelio Bernardino Arias, quien en 1968 declaró que esta obra representaba cerca de medio siglo de lucha por la libertad y la independencia americana, desde la revolución de Túpac Amaru II en 1780 hasta la culminación victoriosa en la Pampa de Ayacucho. Esta concepción artística encierra un poderoso mensaje histórico y emocional, pues no solo celebra la victoria militar de 1824, sino que también rinde homenaje al proceso emancipador de toda América Latina,
reconociendo que la independencia fue fruto de décadas de sacrificio, insurrecciones y sueños compartidos por pueblos que se levantaron contra la opresión colonial. Así, el obelisco no es solo un monumento, sino una narración en piedra y mármol de la epopeya, que marcó el nacimiento de las naciones libres del continente. El monumento está completamente cubierto de mármol blanco, lo que le otorga un aspecto de pureza y solemnidad que brilla bajo el sol andino, destacando con elegancia en medio del paisaje montañoso de Ayacucho. Su estructura imponente puede verse a kilómetros de distancia, y su presencia se impone con respeto, como un guardián silencioso de la historia. En su base se encuentran estatuas de bronce, que representan a los generales y mariscales que participaron en la batalla de Ayacucho, hombres que con su liderazgo y valentía sellaron la libertad de América. Estas esculturas de notable detalle artístico simbolizan la fuerza, el coraje y la determinación de los pueblos que, pese a las adversidades, lucharon por un mismo ideal, la independencia. Aurelio Bernardino Arias, con gran sensibilidad histórica, buscó que cada elemento del obelisco transmitiera un sentido de solemnidad y reconocimiento, haciendo del monumento una auténtica obra de arte cívico y patriótico. Entre las esculturas más destacadas que adornan el obelisco, se encuentran las de los mariscales Antonio José de Sucre, Agustín Gamarra, José de la Mar, José María Córdoba, Jacinto Lara y Guillermo Miller. Cada uno de ellos fue inmortalizado en bronce con una altura de 3 metros, representando no solo a los héroes del Perú, sino también a los de las demás naciones sudamericanas que se unieron en la causa libertadora. Sucre, en particular, ocupa un lugar preeminente, pues fue él quien lideró el Ejército Unido Libertador hacia la victoria definitiva. A su lado, figuras como Gamarra y Lamar simbolizan el coraje del pueblo peruano, mientras que Córdoba, Lara y Miller evocan la hermandad entre los pueblos de Colombia, Venezuela y otros territorios que compartieron el mismo anhelo de libertad. Estas esculturas no son meros adornos, sino testigos silenciosos de una epopeya que trascendió fronteras, consolidando el espíritu de unión y sacrificio que caracteriza a las naciones hermanas de América Latina. La victoria patriota en Ayacucho selló la independencia definitiva del Perú y consolidó la emancipación de las demás naciones sudamericanas, poniendo fin al dominio de más de 3 siglos del Imperio Español. Fue, en esencia, la batalla que decidió el destino de todo un continente. El contexto previo a esta batalla fue sumamente complejo. A pesar de los triunfos patriotas en campañas anteriores, como las de Junín y Carabobo, el virreinato del Perú seguía siendo el centro del poder realista y el último bastión de la monarquía española en América del Sur. En ese momento, el virrey José de la Serna contaba con un ejército experimentado y bien armado,
conformado en gran parte por criollos y mestizos leales a la corona, además de tropas españolas enviadas desde Europa. Por otro lado, el Ejército Unido Libertador reunía a soldados de diferentes regiones del continente, venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos y peruanos, que compartían un mismo ideal de libertad. Antonio José de Sucre, quien había sido designado por Bolívar como comandante en jefe, comprendió la trascendencia del momento. No solo estaba en juego la independencia del Perú, sino la liberación definitiva del continente sudamericano del yugo colonial. La Pampa de la Quinua, lugar donde se desarrolló el enfrentamiento, ofrecía un terreno amplio, ondulado y rodeado de colinas, características que Sucre supo aprovechar de manera magistral. Con una táctica precisa, distribuyó sus fuerzas en 3 divisiones, colocando estratégicamente su artillería en los puntos más elevados y dejando que los realistas, confiados en su superioridad numérica, avanzaran hacia un terreno que los exponía a fuego cruzado. El virrey La Serna, seguro de su poderío militar, lanzó el ataque temprano, sin sospechar que las condiciones del terreno y la disposición del enemigo jugarían en su contra. Sucre, con gran frialdad y visión estratégica, resistió los embates iniciales, esperando el momento perfecto para lanzar la ofensiva decisiva que cambiaría el curso de la historia. La batalla comenzó con un violento intercambio de fuego entre la artillería de ambos bandos. Los realistas, al intentar flanquear las líneas patriotas, se encontraron con una férrea resistencia comandada por el general José María Córdoba, quien pronunció su célebre frase: «División, armas a discreción, de frente, paso de vencedores». Este grito, cargado de convicción y valentía, impulsó a sus tropas a avanzar con determinación sobre el enemigo. La lucha cuerpo a cuerpo fue encarnizada, pero los patriotas, inspirados por la causa de la libertad, lograron romper las líneas enemigas. La caballería patriota, compuesta por los valientes húsares de Junín y los granaderos a caballo, ejecutó una carga final devastadora que desorganizó completamente al ejército realista, sellando el destino de la batalla. El virrey La Serna resultó gravemente herido durante el combate, y la derrota de las fuerzas realistas se volvió irreversible. Los oficiales supervivientes, comprendiendo que toda resistencia era inútil, solicitaron parlamentar. Fue entonces cuando en la misma Pampa de la Quinua se firmó la histórica capitulación de Ayacucho, un documento que marcó el final del dominio español en Sudamérica. En esta capitulación, los realistas reconocieron la independencia del Perú y acordaron la rendición incondicional de sus tropas, además del compromiso de abandonar definitivamente el territorio americano. Con este acto, la corona española perdió su última base militar en el continente, y las antiguas colonias lograron consolidar su independencia política después de siglos de sometimiento. La victoria en Ayacucho tuvo profundas repercusiones políticas y simbólicas. No solo aseguró la libertad del Perú, sino que también consolidó la independencia de las nuevas repúblicas sudamericanas que se habían liberado en los años anteriores. La gesta de Sucre fue reconocida en toda América Latina como el acto que cerró definitivamente el ciclo de la emancipación continental. La batalla demostró además la importancia de la unidad entre los pueblos del sur, pues la victoria fue fruto del esfuerzo conjunto de hombres de diversas nacionalidades que lucharon bajo una misma bandera libertadora. Fue un triunfo de la unión, del ideal compartido y del sacrificio colectivo en nombre de un futuro común, libre de dominación extranjera. La Pampa de la Quinua, escenario de aquella hazaña inmortal, se transformó con el paso del tiempo en un símbolo de la libertad americana. En este lugar, rodeado de montañas y paisajes andinos, se erige hoy un majestuoso obelisco de 44 metros de altura, inaugurado en 1974 en conmemoración del 60º aniversario de la batalla. Este monumento rinde homenaje a los héroes que entregaron sus vidas por la independencia del Perú y de América. En sus alrededores cada año
El pueblo peruano celebra con orgullo el aniversario de la batalla, recordando el coraje, la estrategia y el espíritu de sacrificio de los libertadores. La Pampa de la Quinua no solo guarda el eco de los cañones y los gritos de victoria, sino también la memoria viva de la unión continental y la esperanza de los pueblos que lucharon por su soberanía. En reconocimiento a su importancia histórica, cultural y ambiental, la Pampa de la Quinua fue declarada área protegida el 14 de agosto de 1980, abarcando 300 hectáreas destinadas a preservar tanto su valor natural como su legado histórico. Este espacio no solo es un sitio turístico, sino también un santuario cívico que invita a la reflexión sobre el costo de la libertad y la responsabilidad de mantenerla. La conservación de este territorio simboliza el respeto por la historia y la naturaleza, y su protección garantiza que las futuras generaciones puedan conocer de cerca el lugar donde se selló la independencia continental. En sus campos aún parece resonar el espíritu de los héroes, recordándonos que la libertad no se hereda, se defiende y se honra cada día. Visible desde varios metros de distancia, se erige como un testigo inmortal de la gloria alcanzada en aquel campo de batalla. Su presencia imponente y solemne despierta una profunda emoción en quienes lo observan por primera vez. Representa no solo una obra arquitectónica monumental, sino un símbolo tangible del triunfo de la libertad sobre la opresión. Verlo a lo lejos, elevándose sobre el paisaje andino, genera una mezcla de admiración y orgullo difícil de describir. Y conforme uno se acerca, el sentimiento se intensifica. Ahora conocemos el espléndido complejo arqueológico de Intihuatana. Emprendemos este tour virtual con rumbo al pasado incaico del Perú, adentrándonos en un recorrido lleno de historia, naturaleza y misticismo. Nos encontramos en el camino hacia el complejo arqueológico, un lugar envuelto en leyendas y rodeado por la majestuosidad de los Andes. Desde el inicio de la ruta, el paisaje se presenta imponente. Montañas cubiertas de vegetación, cielos despejados y un aire puro que revitaliza los sentidos. Cada paso en esta caminata nos acerca más a la esencia de los antiguos pobladores andinos, quienes consideraban estos parajes sagrados. La ruta se eleva de manera gradual por un sendero rodeado de colinas y formaciones rocosas que parecen custodiar el camino. A lo lejos, el sonido del viento se mezcla con el canto de las aves andinas, acompañando nuestro avance y recordándonos que estamos transitando por una tierra donde la naturaleza y la historia conviven en perfecta armonía. El camino hacia el complejo arqueológico de Intihuatana es realmente agradable y accesible, ideal para disfrutarlo a paso tranquilo mientras se aprecia el entorno andino que lo rodea. Desde el inicio, el sendero está perfectamente señalizado, permitiendo orientarse con facilidad y sin temor a desviarse del rumbo. El recorrido tiene una duración aproximada de 15 minutos, lo que lo convierte en una caminata ideal para conectar con la naturaleza y dejarse envolver por la serenidad del lugar. Cada paso nos invita a detenernos un instante, respirar profundamente y admirar la magnificencia del paisaje. La ruta se extiende con una ligera pendiente que no representa mayor dificultad,
haciendo del trayecto una experiencia placentera para cualquier visitante que busque disfrutar del contacto directo con la montaña y el aire puro de los Andes. Mientras avanzamos, a nuestro lateral izquierdo, se extiende la impresionante laguna de Pumacocha, cuyas aguas tranquilas acompañan silenciosamente nuestro recorrido. Su superficie refleja el cielo y las nubes que pasan lentamente, creando un contraste de tonos que van del azul profundo al celeste brillante dependiendo de la hora del día. Caminar junto a esta laguna es casi hipnótico. El movimiento sutil del agua parece marcar el ritmo de nuestros pasos, otorgando una sensación de paz y armonía difícil de describir. La presencia constante de la laguna a nuestro costado izquierdo nos recuerda la grandeza natural de este entorno, reforzando la sensación de estar transitando un espacio sagrado, donde la historia y el paisaje se entrelazan de manera perfecta. El silencio solo es interrumpido por el eco del viento entre las montañas, haciendo del camino un escenario que invita a la contemplación. Por otro lado, al lateral derecho y al frente, se levantan las montañas imponentes que completan este cuadro de belleza incomparable. Estas montañas parecen vigilar el sendero con majestuosidad, proyectando sombras que cambian con el paso del sol. A medida que avanzamos, sus picos se alzan cada vez más cerca del cielo, transmitiendo una sensación de respeto y admiración. Mientras seguimos ascendiendo, el entorno natural nos ofrece un espectáculo visual incomparable. El paisaje se transforma constantemente. Praderas de ichu se extienden como un manto dorado sobre las laderas, y pequeños arbustos autóctonos cubren el terreno. A medida que ganamos altura, el aire se vuelve más fresco, y se siente la pureza característica de los ecosistemas altoandinos. Cada elemento del entorno parece tener un propósito, una conexión espiritual con la tierra, como si la naturaleza misma hubiera sido diseñada para proteger los secretos ancestrales que aguardan más adelante. Desde este punto del camino, la vista panorámica es verdaderamente sobrecogedora. El contraste entre el brillo del agua, el color terroso del camino y la grandeza de las montañas crea un espectáculo visual digno de ser recordado. El recorrido se convierte así en una experiencia fascinante, una travesía corta pero profundamente significativa, donde cada dirección que miremos nos ofrece una postal diferente. Un recordatorio del esplendor natural y cultural que nos rodea, mientras seguimos avanzando rumbo al destino final. Uno de los primeros vestigios que se aprecian al llegar al majestuoso complejo arqueológico de Intihuatana
son los enigmáticos y fascinantes Baños del Inca, una muestra sobresaliente del avanzado conocimiento arquitectónico y la profunda cosmovisión espiritual de la civilización inca. Estas estructuras fueron construidas con bloques de piedra finamente tallados y pulidos, ensamblados con una precisión tan perfecta que resulta asombroso imaginar que fueron erigidos hace siglos, sin el uso de herramientas metálicas modernas ni mortero alguno. El agua que fluye por ellos proviene de un antiguo y meticulosamente diseñado sistema de canales hidráulicos que aún continúa funcionando, alimentado directamente desde la laguna de Pumacocha, lo que demuestra la maestría de los incas en la ingeniería hidráulica y su respeto absoluto por el equilibrio natural. Los canales fueron construidos con una ligera inclinación que permite que el agua circule de manera continua y armónica, sin desperdicio alguno, lo cual era fundamental para los rituales de purificación y las ceremonias que se realizaban en honor al sol, la luna y las deidades del agua. Más allá de su función práctica como espacio destinado al aseo o al descanso, los baños del Inca tenían un profundo sentido simbólico y espiritual, ya que representaban la pureza del cuerpo y del alma, la renovación constante y la conexión entre el mundo terrenal y el mundo divino. El sonido del agua descendiendo suavemente por los canales, el brillo de las piedras bajo la luz del sol andino y la armoniosa disposición del entorno generan una atmósfera de serenidad y misticismo que transporta al visitante a otra época, donde cada gota de agua tenía un propósito sagrado y cada piedra tallada era un tributo al conocimiento ancestral. Este lugar, cargado de historia y energía, sigue siendo un testimonio vivo de la grandeza del imperio incaico, de su respeto por la naturaleza y de su capacidad incomparable para fusionar ciencia, arte y espiritualidad en obras que desafían el paso del tiempo y siguen maravillando a quienes las contemplan. En medio de este entorno privilegiado, se abre ante nosotros la laguna de Pumacocha, un espejo de agua serena que refleja con nitidez las montañas circundantes. Su presencia marca un punto de descanso y contemplación en el camino, un lugar donde el silencio se llena de significado. El agua, de un tono azul profundo, contrasta con el verdor de los pastos y el gris de las rocas, creando una escena que parece sacada de un cuadro. El reflejo del cielo sobre la laguna añade un toque de magia al recorrido, convirtiendo este tramo en una experiencia inolvidable. La caminata continúa bordeando el valle, con el rumor del viento y el eco de las montañas acompañándonos. El trayecto mismo ya es una vivencia fascinante que combina la grandeza natural con la espiritualidad que envuelve los antiguos caminos incas. La laguna de Pumacocha es uno de los tesoros naturales e históricos más fascinantes del departamento de Ayacucho, una joya de agua dulce que cautiva tanto por su belleza como por su relevancia cultural y arqueológica. Se trata de una laguna artificial creada por los incas, quienes, con su extraordinaria sabiduría en el manejo del agua y su profundo respeto por la naturaleza, lograron construir un espejo de agua que ha perdurado a lo largo de los siglos como testimonio de su grandeza. Su nombre proviene del quechua,
y significa Laguna del Puma, y no es casualidad. Al observarla desde lo alto, su contorno revela una silueta sorprendentemente similar a la figura de un puma, el majestuoso felino andino que simbolizaba la fuerza, la sabiduría y la conexión con la tierra. Esta peculiar forma ha hecho que muchos visitantes la comparen con el logotipo de la marca deportiva Puma, lo que demuestra lo impresionante que resulta su perfil natural. El entorno que rodea a Pumacocha es igualmente encantador, con montañas que la protegen como guardianas ancestrales y un aire puro que envuelve el paisaje en una atmósfera de serenidad. Todo el conjunto, la forma del puma, el reflejo de las nubes en el agua cristalina y el contraste de los tonos verdes y azules, conforma una postal perfecta, un equilibrio entre arte natural y herencia cultural. Más allá de su apariencia, esta laguna representa una manifestación del ingenio hidráulico incaico, una obra que demuestra cómo la civilización más poderosa de los Andes logró armonizar su entorno natural con la espiritualidad y la funcionalidad. Contemplar la laguna de Pumacocha es, sin duda, una experiencia única. Es sentir la presencia del pasado incaico en cada onda del agua, percibir la energía ancestral que aún vibra en sus orillas y comprender por qué este lugar sigue siendo uno de los escenarios más cautivadores y simbólicos de Ayacucho. El frontis del sector Aclahuasi, en el complejo arqueológico de Intihuatana de Pumacocha, en Ayacucho, es una de las muestras más sublimes del esplendor arquitectónico del Imperio Inca. Desde el primer vistazo, la majestuosidad del conjunto deja entrever el dominio técnico y el refinamiento estético de los constructores andinos, quienes lograron transformar la dura piedra en una obra de arte cargada de simbolismo y precisión. Las piedras que conforman el frontis están cuidadosamente labradas y ensambladas sin utilizar ningún tipo de argamasa, encajando entre sí con tal exactitud que parecen formar una sola masa pétrea, como si el muro hubiese sido tallado de una sola roca. Esta técnica, característica del estilo imperial inca, no solo confería solidez y durabilidad a las edificaciones, sino también una elegancia visual, que reflejaba el poder y la espiritualidad de quienes habitaban esos recintos. La perfección de las líneas, el alineamiento impecable y la uniformidad de los bloques revelan un profundo conocimiento de la ingeniería, la geometría y las propiedades físicas de cada tipo de piedra. Cada detalle fue cuidadosamente planificado, no solo para resistir el paso del tiempo, sino para armonizar con el entorno natural y con el cosmos, ya que en la cosmovisión incaica la arquitectura era una extensión del orden universal. Por estas razones, muchos historiadores y arqueólogos coinciden en que el Aclahuasi fue construido para la nobleza incaica o para las saquias, mujeres escogidas del imperio que cumplían funciones religiosas, culturales y productivas de gran importancia. La perfección de los muros, la calidad de los materiales y la complejidad del diseño
sugieren que este sector no fue una construcción común, sino un espacio de gran relevancia dentro de la jerarquía del complejo. Las piedras finamente trabajadas transmiten un sentido de respeto y solemnidad, como si el lugar mismo emanara una energía ancestral que recuerda la grandeza del Tahuantinsuyo. El Actlahuasi, de Intihuatana, se erige así como una joya arquitectónica que sintetiza el poder, la devoción y la maestría técnica de los incas, un lugar donde cada bloque de piedra no solo sostiene una estructura, sino también una historia milenaria tallada con paciencia, sabiduría y una conexión espiritual profunda con la tierra y los dioses. Muy cerca del imponente complejo arqueológico de Intihuatana, se encuentra un lugar que encierra un aire de misticismo y leyenda, el famoso manantial del agua de la juventud, un pequeño pero cautivador rincón natural que ha despertado la curiosidad y la admiración de todos quienes lo visitan. En medio del entorno andino, entre formaciones rocosas cubiertas de musgo y vegetación típica de la sierra, fluye una mini cascada cristalina, que desciende suavemente desde las entrañas de las montañas, generando un sonido relajante que parece armonizar con la serenidad del paisaje. Según las tradiciones locales transmitidas de generación en generación, estas aguas son conocidas como el agua de la eterna juventud, debido a que provienen de un manantial natural profundamente escondido en las montañas, cuyas corrientes contienen minerales beneficiosos para el cuerpo humano. Los pobladores de la zona aseguran que su pureza es tal que puede beberse directamente y que quienes prueban de ella reciben vitalidad y energía renovada. Más allá de su valor físico, este manantial representa un símbolo espiritual de renovación y equilibrio, un recordatorio de la conexión sagrada entre el ser humano y la naturaleza, que los incas respetaban profundamente. Contemplar esta fuente en medio del silencio andino, con el murmullo constante del agua y el aire puro que desciende de las alturas, es como detener el tiempo por un instante y dejarse envolver por la magia de un lugar donde la historia, la tradición y la naturaleza confluyen en perfecta armonía. Las piedras del complejo arqueológico son una verdadera obra maestra del ingenio y la precisión inca, un testimonio vivo del nivel técnico y arquitectónico alcanzado por esta grandiosa civilización andina. Cada bloque de piedra ha sido cortado, tallado y ensamblado con una exactitud milimétrica, de tal manera que las uniones entre ellas parecen invisibles, sin necesidad alguna de mortero o material de relleno. Este tipo de construcción no solo demuestra una habilidad manual excepcional, sino también un profundo conocimiento de la geometría, la ingeniería y la resistencia sísmica, lo que permitió que las estructuras incas resistieran el paso del tiempo, los terremotos y las inclemencias naturales durante siglos. Al observar de cerca estas piedras, uno puede notar cómo sus formas se adaptan entre sí con un ajuste perfecto, como si cada una hubiera sido diseñada para encajar exclusivamente en su posición. Algo realmente impresionante dentro del majestuoso complejo arqueológico de Intihuatana son los grabados en alto relieve inca que decoran los muros del antiguo Yachayhuasi, también conocido como la Casa del Saber. Estas tallas, esculpidas con una precisión admirable sobre la piedra,
reflejan la maestría artística y el profundo simbolismo espiritual que caracterizaban a la civilización inca. Entre los grabados más destacados se encuentra la pariguana, o flamenco andino, representada con una elegancia y detalle que asombran por su nivel de conservación y por el significado que encierra. Este ave, símbolo de pureza, equilibrio y conexión con los cielos, habría tenido un valor ritual y educativo dentro del contexto del Yachaywasi, lugar donde los sabios y sacerdotes incas compartían sus conocimientos sobre astronomía, agricultura y espiritualidad. Observar la figura de la pariguana tallada sobre los muros pétreos es una experiencia que transporta a un pasado donde cada trazo tenía un propósito, cada símbolo narraba una historia, y donde el arte no era solo estética, sino una forma de comunicar la cosmovisión andina, en la que el hombre, la naturaleza y los dioses coexistían en perfecta armonía. Las superficies pulidas, los ángulos precisos y las líneas perfectamente rectas revelan el dominio que los incas tenían sobre la cantería y el transporte de materiales, técnicas que aún hoy en día asombran a ingenieros y arqueólogos modernos. Este método de construcción no solo respondía a una necesidad estructural, sino también espiritual y simbólica. Para los incas, las piedras eran elementos sagrados que poseían vida y energía, y al unirlas con tanta perfección, creían estar recreando el equilibrio del cosmos. Caminar entre estos muros perfectamente ensamblados es como viajar en el tiempo y conectarse con la grandeza de un pueblo, que sin herramientas modernas, logró construir obras tan sólidas, armoniosas y estéticamente bellas, que siguen siendo, hasta hoy, uno de los mayores legados arquitectónicos del Imperio Inca. Finalmente hemos llegado al Intihuatana, el corazón espiritual y astronómico del complejo, una de las piezas más enigmáticas y admirables de la arquitectura inca. Este reloj solar, tallado con precisión milimétrica en la roca, era utilizado por los sabios del imperio para determinar el calendario agrícola y medir el paso del tiempo a través de la posición del sol. Su orientación exacta hacia puntos específicos del horizonte revela los avanzados conocimientos astronómicos de los incas, quienes comprendían con asombrosa exactitud los ciclos solares y su influencia sobre la vida en la Tierra. El Intihuatana de Pomacochas, al igual que su célebre homólogo en Machu Picchu, continúa siendo objeto de estudio y admiración, pues aún se debate el alcance completo de sus funciones rituales y científicas. De acuerdo con los guías locales y diversos investigadores, este sitio habría sido un lugar sagrado dedicado al dios Inti, donde se realizaban ceremonias de veneración solar, rituales de agradecimiento y observaciones astronómicas vinculadas a los solsticios y equinoccios. Su ubicación no es casual. Los incas, fieles a su conexión con la naturaleza, erigieron este monumento en una altura privilegiada frente a la laguna de Pumacocha, como si el agua, reflejo del cielo, y la piedra, símbolo de la tierra, se unieran en un mismo punto para rendir tributo al astro rey. Estar frente al Intihuatana es contemplar no solo una obra de ingeniería y espiritualidad, sino también la grandeza de un pueblo que supo leer los mensajes del sol y los transformó en sabiduría eterna.
Nuestro siguiente destino es Vilcashuamán. Es una auténtica ciudadela incaica. Vilcashuamán es, sin duda, uno de los lugares más emblemáticos y fascinantes del legado incaico. Una auténtica ciudadela que combina la majestuosidad arquitectónica con la profunda espiritualidad andina. Al llegar a la majestuosa plaza de armas de Vilcashuamán, uno queda inmediatamente cautivado por la atmósfera de solemnidad y grandeza que envuelve el lugar. Este amplio espacio ceremonial, renovado y embellecido en la actualidad, es el corazón de la ciudadela y constituye un punto de encuentro entre el pasado y el presente. En sus alrededores se alzan los restos de templos, plataformas y edificaciones que narran silenciosamente siglos de historia y devoción. La plaza no solo servía como escenario para importantes ceremonias religiosas y actos políticos, sino también como punto de integración social para los habitantes del imperio. Hoy en día, esta plaza se erige como un símbolo de la identidad cultural del pueblo ayacuchano, un recordatorio tangible del esplendor del Tahuantinsuyo y del legado que aún perdura en la memoria colectiva. Caminar por sus alrededores es viajar en el tiempo, sentir la energía ancestral que fluye desde las piedras y reconocer en cada rincón la grandeza de una civilización que supo armonizar el arte, la fe y la naturaleza. Caminar por la plaza de armas de Vilcashuamán es una experiencia verdaderamente fascinante, que trasciende el simple acto de recorrer un espacio histórico, pues cada paso evoca la grandeza y el esplendor de la civilización inca. Al avanzar, el visitante puede sentir cómo el tiempo parece detenerse, permitiendo que el espíritu de los antiguos habitantes del Tahuantinsuyo resurja en cada rincón. La plaza, situada en el corazón de la ciudadela, desde allí se puede contemplar la perfecta armonía arquitectónica entre los templos, escalinatas y muros de piedra finamente labrados, testimonio del avanzado conocimiento constructivo de los incas. La vista panorámica que se obtiene desde distintos puntos de la plaza, con el paisaje serrano extendiéndose majestuoso en el horizonte, refuerza la conexión espiritual que los incas tenían con la naturaleza, recordándonos su sabiduría al edificar sus ciudades en armonía con el entorno. En la actualidad, caminar por la plaza de armas de Vilcashuamán no solo es recorrer un vestigio arqueológico, sino también un viaje al corazón mismo de la identidad peruana, donde el pasado se funde con el presente y donde cada piedra narra silenciosamente la historia de un pueblo que alcanzó la grandeza guiado por su fe, su conocimiento y su respeto por la tierra que los vio nacer. En el centro de la majestuosa plaza de armas de Vilcashuamán se alza imponente la estatua de Pachacútec, una figura de bronce que parece dominar el espacio con la misma autoridad y sabiduría que caracterizaron al gran gobernante del Tahuantinsuyo. Contemplar esta escultura es adentrarse en la memoria viva del imperio incaico, pues Pachacútec, cuyo nombre significa el que cambia la tierra, no solo fue un líder militar y político excepcional, sino también un visionario que transformó por completo la organización del Estado inca, consolidando su poder y extendiendo sus dominios hasta límites insospechados. Gobernó entre los años 1428 y 1471, perteneciendo a la dinastía Hannan Cusco, y bajo su mandato el Imperio del Sol alcanzó su máximo esplendor, desarrollando una red administrativa y arquitectónica sin precedentes. Fue precisamente él quien ordenó la construcción de Vilcashuamán como un centro político, militar y religioso estratégico, luego de haber derrotado a los aguerridos chancas en una de las batallas más decisivas de la historia inca. Esta victoria no solo aseguró la hegemonía del Cusco sobre los pueblos del sur,
sino que marcó el inicio de una era de expansión y esplendor cultural. La estatua que hoy se levanta en la plaza es, por tanto, un homenaje profundo a su legado, un símbolo de gratitud y orgullo que recuerda a todos los visitantes que allí, en esas tierras sagradas, se erigió una de las joyas más importantes del Tahuantinsuyo. El entorno que rodea la estatua, con la plaza amplia, las escalinatas de piedra y los templos aledaños, refuerza la sensación de respeto y admiración hacia quien fue considerado el arquitecto del imperio. Ver la figura de Pachacútec erguida frente al sol andino es presenciar el reflejo de la fuerza espiritual y el ingenio humano que definieron al pueblo inca, un recordatorio eterno de que su grandeza sigue viva en cada piedra, cada muro y cada soplo de viento que recorre la antigua ciudad de Vilcashuamán. Desde la imponente plaza de armas de Vilcashuamán, la vista se dirige naturalmente hacia una de las estructuras más emblemáticas del complejo, el majestuoso Templo del Sol, al cual nos encaminamos lentamente mientras el paisaje urbano se fusiona con las huellas ancestrales del pasado incaico. Esta edificación, considerada una de las mejor conservadas del legado imperial, constituye un verdadero testimonio de la grandeza arquitectónica y espiritual de los antiguos constructores del Tahuantinsuyo. El Templo del Sol se eleva con una solemnidad admirable, conformado por una serie de terrazas cuidadosamente alineadas que recuerdan poderosamente a las del célebre Coricancha de Cusco, el templo más sagrado del imperio. Estas terrazas, finamente trabajadas con bloques de piedra encajados a la perfección, sin el uso de mortero, servían no solo para sustentar la estructura, sino también para albergar jardines ceremoniales donde los sacerdotes incas rendían culto al dios Inti, el sol, fuente de vida y energía. En estos espacios sagrados se encontraban hornacinas altas talladas con gran precisión, utilizadas para colocar ídolos o ofrendas, mientras que los canales y fuentes de agua que recorrían el templo demostraban el dominio hidráulico de los incas y su devoción por la pureza del elemento vital. Sin embargo, el paso del tiempo y la llegada de los colonizadores españoles transformaron el paisaje espiritual del lugar. Sobre los restos del antiguo templo se erigió la iglesia de San Juan Bautista, símbolo del sincretismo religioso que caracterizó al Perú colonial. Aún así, la base pétrea del templo inca sigue en pie, firme e imponente, recordando a todos los visitantes que, pese a los siglos transcurridos, la esencia del culto solar y la magnificencia del arte incaico permanecen intactas bajo los cimientos de la historia. Uno de los elementos más sobresalientes y simbólicos de Vilcashuamán es el imponente Uxnú, una gran pirámide trunca de carácter ceremonial.
que representa el corazón político y religioso del antiguo asentamiento incaico. Esta estructura monumental, construida con piedra finamente tallada y ensamblada con la precisión característica de la ingeniería inca, se eleva sobre la ciudadela como un testigo silencioso del esplendor del Tahuantinsuyo. Desde su base hasta la cima, el Uxnu está formado por plataformas escalonadas que conducen a la parte superior mediante una escalinata central, permitiendo acceder al punto más sagrado del complejo. En su cúspide se encuentra una gran piedra tallada, conocida como el asiento del Inca, que según los historiadores estuvo originalmente recubierta de láminas de oro, símbolo del poder y la divinidad del gobernante. Este trono pétreo no solo servía como asiento ceremonial del Inca durante los rituales dedicados al dios Inti y a la Pachamama, sino también como punto de observación astronómica y de control territorial. Desde allí, el soberano podía contemplar la vasta extensión del valle y las montañas circundantes, reafirmando su conexión tanto con la tierra como con los cielos, en una clara manifestación de la unión entre lo humano y lo divino, que caracterizaba la cosmovisión andina. Fundada en su forma actual por el gran Pachacútec, el noveno gobernante del Tahuantinsuyo, Vilca Xuamán, fue erigida tras la derrota de los Chancas y los Pocras, pueblos que representaban una amenaza para el poder del Cusco. Pachacútec, reconocido por su visión imperial y su capacidad de organización, convirtió este territorio en un centro político, administrativo y religioso de suma importancia. Su nombre, que en quechua significa halcón sagrado, refleja la cosmovisión de los incas, quienes relacionaban a las aves con el Hanan Pacha, el mundo superior o celestial. Así, Vilca Xuamán simbolizaba no solo el poder terrenal del imperio, sino también la conexión espiritual con los dioses. Este complejo urbano fue diseñado con una planificación admirable, siguiendo un trazado geométrico que reflejaba la precisión y el orden característico del urbanismo inca. A lo largo del sitio se pueden apreciar estructuras de piedra finamente labradas, calles perfectamente alineadas y templos dedicados al culto solar, todo ello testimonio del avanzado conocimiento arquitectónico, astronómico y religioso de los antiguos peruanos. Vilca Xuamán, cuyo nombre significa halcón sagrado, fue una verdadera ciudadela incaica, un centro administrativo y ceremonial de gran importancia dentro del imperio, y además un punto clave en la red de caminos que unían las diversas regiones del Tahuantinsuyo. La organización del sitio refleja el orden y la planificación urbanística que los incas imprimían a sus asentamientos más relevantes. En torno a sus templos, plazas, plataformas y recintos amurallados, se fue formando con el paso del tiempo un pequeño pueblo que aún hoy sigue habitado, conservando la esencia ancestral de sus orígenes. Este poblado, construido sobre la base del antiguo trazado inca, mantiene su conexión con el pasado no solo a través de las estructuras visibles, sino también en las tradiciones, las festividades y el respeto hacia los vestigios que lo rodean. El conjunto arqueológico y la actual población se encuentran situados a una altitud de 3.490 metros sobre el nivel del mar, en una terraza natural de la cordillera de los Andes. Desde este punto elevado, la visibilidad del territorio circundante permite comprender la importancia estratégica que tuvo Vilca Xuamán durante el apogeo del imperio, sirviendo no solo como centro ceremonial, sino también como punto de control militar y político sobre las rutas que comunicaban la Sierra Central con otras regiones del antiguo Perú.
Lo más asombroso al recorrer el Ushnu y las estructuras circundantes es la posibilidad de observar de cerca el método de construcción inca, una verdadera obra maestra de la arquitectura antigua. Los incas no utilizaban argamasa ni ningún tipo de cemento. En su lugar tallaban con una exactitud milimétrica grandes bloques de piedra que luego encajaban entre sí mediante un sistema de ensamble perfecto, capaz de resistir el paso de los siglos y los frecuentes movimientos sísmicos de la región. Cada piedra era cortada, pulida y ajustada manualmente, hasta coincidir con precisión con las demás, logrando una estabilidad estructural que desafía incluso la ingeniería moderna. Este estilo constructivo, además de cumplir una función práctica, tenía un significado simbólico, pues representaba la armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, reflejando la idea de que las obras humanas debían integrarse con el entorno y no imponerse sobre él. Contemplar estas construcciones en la actualidad produce un profundo asombro. Pese al tiempo, los terremotos y la erosión, las piedras de Vilcashuamán se mantienen firmes, sólidas y majestuosas, recordándonos la grandeza de una civilización que supo combinar arte, ciencia y espiritualidad en cada uno de sus monumentos. El complejo arqueológico Huari constituye uno de los testimonios más notables y enigmáticos del pasado prehispánico del Perú. Considerado la capital de la poderosa cultura Huari, una civilización que floreció entre los años 550 y 900 después de Cristo, y que sentó las bases del urbanismo andino antes del surgimiento del Imperio Inca. Ubicado en la región de Ayacucho, este vasto complejo fue mucho más que una simple ciudad. Fue el centro político, administrativo, religioso y militar de un estado altamente organizado, que llegó a expandir su influencia sobre gran parte del actual territorio peruano. Sus construcciones revelan una planificación urbana sin precedentes en los Andes. En esta travesía nos adentraremos en las huellas de esta antigua civilización, explorando sus calles silenciosas, sus muros de piedra y los secretos que aún guarda su suelo ancestral, comprendiendo por qué el complejo arqueológico Huari es considerado la expresión más compleja del urbanismo andino antiguo y una joya invaluable del patrimonio cultural del Perú. Uno de los primeros vestigios que se pueden apreciar al ingresar al complejo arqueológico Huari es una losa de piedra de gran tamaño, cuidadosamente tallada y dispuesta en un espacio que, según los arqueólogos, pudo haber tenido un profundo significado ceremonial. Esta losa, erosionada por el paso del tiempo pero aún imponente en su forma, ha despertado múltiples teorías sobre su verdadero propósito. Algunos especialistas sostienen que fue utilizada como altar ritual para el sacrificio de llamas, práctica común en las antiguas culturas andinas, como una ofrenda sagrada a las deidades vinculadas a la fertilidad, la lluvia y la vida, mientras que otros proponen que habría servido como espejo de agua, una suerte de superficie reflectante donde los sacerdotes observaban el cielo y los astros, estableciendo conexiones entre el mundo terrenal y el celestial. Este objeto, aparentemente sencillo, encierra un simbolismo profundo y nos permite entrever la complejidad religiosa y espiritual de la cultura Huari, que concebía el equilibrio entre los elementos naturales como parte esencial del orden cósmico. La ubicación estratégica de la losa dentro del complejo
rodeada por estructuras de piedra y canales de drenaje, refuerza la hipótesis de que se trataba de un espacio de culto importante, tal vez reservado a la élite sacerdotal o a rituales de carácter comunitario. Contemplar hoy esta piedra ancestral es como asomarse a un fragmento detenido en el tiempo, un vestigio silencioso de una civilización que, mucho antes de los incas, ya había desarrollado una visión del mundo donde el agua, la tierra y el sacrificio estaban unidos en una misma cosmovisión sagrada. Continuamos nuestro recorrido por el complejo, avanzando lentamente entre los antiguos senderos que guardan la memoria de una civilización milenaria, y la experiencia de caminar por este lugar es simplemente fascinante. Cada paso que damos parece resonar con los ecos del pasado, como si las piedras mismas susurraran historias que se niegan a desaparecer con el tiempo. El sector de Vegachayuc-Moco es considerado una de las áreas ceremoniales más importantes de todo el complejo arqueológico Wari, y al recorrerlo se percibe una energía singular. Una sensación de estar en un lugar donde el pasado aún respira entre las piedras. Aquí, los arqueólogos descubrieron una arquitectura de características únicas, sin precedentes en la región, lo que ha despertado el interés y la curiosidad de investigadores de distintas partes del mundo. Su diseño, meticulosamente trazado, sugiere que no se trataba de un espacio común, sino de uno de gran significado ritual y simbólico dentro de la estructura urbana Wari. Cada muro, cada piedra colocada con precisión, parece haber sido erigida con un propósito sagrado, como si este lugar hubiera funcionado como el eje espiritual de toda la ciudad. La forma peculiar de su construcción, semejante a la letra D, ha generado innumerables interpretaciones, pues los estudios sugieren que los antiguos Wari no solo construían con fines prácticos, sino también con una intención cósmica, en armonía con los astros y las fuerzas de la naturaleza que tanto veneraban. Una de las teorías más fascinantes que rodean a este enigmático templo es la posibilidad de que haya funcionado como un reloj solar. En el centro del recinto se observa un pináculo que, según algunos investigadores, podría haber actuado como una especie de aguja central, proyectando su sombra para marcar el paso del tiempo o los ciclos solares. Esta hipótesis, aunque atractiva, aún no ha podido confirmarse con exactitud, ya que los estudios arqueológicos continúan y cada hallazgo abre nuevas posibilidades sobre su verdadero propósito. Lo cierto es que Vegachayuc-Moco guarda secretos que, a pesar de los siglos, permanecen ocultos esperando ser revelados. Su enigmática estructura sigue siendo motivo de admiración y asombro, no solo por su belleza arquitectónica, sino también por el misterio que la envuelve, recordándonos que la cultura Wari poseía un conocimiento astronómico y espiritual mucho más avanzado de lo que se creía. Al observarlo, uno no puede evitar imaginar las ceremonias que allí se realizaban, las ofrendas al sol y los ritos que marcaban el ritmo de la vida en una de las civilizaciones más notables de los Andes prehispánicos.
La atmósfera es sobrecogedora. El silencio del entorno se mezcla con el viento que sopla suavemente, envolviéndonos en una sensación de respeto y asombro ante la grandeza de lo que alguna vez existió aquí. Caminar entre estas huellas del pasado nos hace reflexionar sobre la inteligencia, la organización y el profundo sentido espiritual que caracterizaba a quienes levantaron este lugar. No hay prisa, solo el deseo de observar, de absorber cada detalle y de imaginar cómo sería la vida en aquellos tiempos, cuando todo este espacio vibraba con actividad, rituales y conocimiento. La conexión que se siente con la historia es intensa, casi mística, pues no solo se trata de ver ruinas o estructuras antiguas, sino de sentir el pulso de una cultura que dejó su huella imborrable en el tiempo. Es como si el entorno nos invitara a detenernos un momento, respirar profundo y contemplar la inmensidad del pasado que aún permanece vivo, recordándonos lo efímeros que somos frente a la eternidad de la historia. A pocos pasos de estos antiguos muros Wari, aún se pueden observar algunas estructuras que permanecen en pie, testigos silenciosos de la grandeza de esta civilización. Las piedras, colocadas con precisión milimétrica, muestran la maestría de los constructores Wari, quienes, sin el uso de argamasa, lograron levantar edificaciones que han resistido el paso del tiempo y los movimientos sísmicos. Entre estas ruinas, destaca la presencia de un cactus de San Pedro, una planta que posee un profundo significado en la cosmovisión andina. Su uso ritual se remonta a tiempos preincaicos, ya que contiene un alcaloide conocido como mescalina, capaz de inducir visiones o estados alterados de conciencia. Los antiguos habitantes del Perú la empleaban en ceremonias religiosas con fines de introspección y conexión con lo divino, creyendo que a través de ella podían comunicarse con los dioses o comprender los misterios del universo. La presencia de esta planta cerca de las estructuras ceremoniales no parece casual, pues simboliza el vínculo entre lo terrenal y lo espiritual, entre el cuerpo y el alma. Damos un pequeño paso por el sector conocido como Moncachayoc, un espacio que los arqueólogos identifican como un antiguo centro ceremonial de profunda importancia espiritual dentro de la cultura Wari. Este lugar cargado de misterio se distingue por su complejidad arquitectónica, ya que parte de su estructura se encuentra bajo tierra, lo que evidencia la avanzada planificación urbana que los Wari poseían y el profundo respeto que sentían hacia los espacios rituales. Se cree que este recinto fue diseñado para albergar cámaras funerarias donde se depositaban los restos de personajes de alto rango o individuos que desempeñaban funciones religiosas. Las excavaciones han permitido descubrir rastros de estas cámaras subterráneas, aunque, lamentablemente, ninguna de las sepulturas ha sido hallada completamente intacta, lo que indica que, con el paso del tiempo, fueron saqueadas o alteradas. Sin embargo, incluso en su estado actual, este sitio conserva una atmósfera solemne y enigmática. Las paredes, talladas con precisión, parecen susurrar los ecos de los rituales que alguna vez se llevaron a cabo en su interior, mientras el suelo, erosionado por los siglos, sigue guardando fragmentos de cerámica y restos de ofrendas que confirman su carácter sagrado. Recorrer este lugar es como adentrarse en un túnel hacia el pasado, un pasado en el que la vida y la muerte se entrelazaban con un profundo simbolismo, y donde cada rincón servía como punto de conexión entre el mundo terrenal y el espiritual.
En esta zona del complejo arqueológico Wari, nos encontramos ante uno de los sectores más enigmáticos y sorprendentes, el área subterránea conocida como Moncachayuk. Esta parte de la ciudadela fue cuidadosamente excavada y construida con una precisión que deja sin palabras a quienes la visitan. A diferencia de otras áreas ceremoniales o residenciales del sitio, Moncachayuk destaca por su naturaleza oculta bajo tierra, diseñada con propósitos específicos que los arqueólogos han identificado como funerarios. La profundidad de sus cavidades y la complejidad de sus pasadizos evidencian una planificación minuciosa, en la que cada piedra fue colocada con una intención simbólica y ritual. Los antiguos Wari, con su avanzado conocimiento arquitectónico y su cosmovisión profundamente espiritual, concebían la muerte no como un final, sino como un tránsito hacia otra forma de existencia. Por ello, estos espacios subterráneos no eran simples tumbas, sino portales hacia el más allá. Lugares donde los cuerpos descansaban y los espíritus se reencontraban con los dioses tutelares. La atmósfera que se percibe en este lugar es sobrecogedora. El aire es más denso. Las sombras parecen narrar historias antiguas y las piedras, silenciosas, conservan el eco de los ritos que aquí se realizaron hace más de 1000 años. Las investigaciones arqueológicas revelan que ninguna de las sepulturas ha sido encontrada completamente intacta, lo que sugiere que a lo largo de los siglos fueron saqueadas, quizás por la codicia de buscadores de tesoros que no comprendieron el valor espiritual de estos espacios. Sin embargo, a pesar de los daños y el paso inexorable del tiempo, las estructuras conservan una majestuosidad innegable. Las cavidades son profundas, algunas superan los 10 metros, y sus paredes están revestidas con piedras talladas con una precisión casi matemática. Este nivel de detalle indica que los constructores no solo buscaban crear un espacio funcional, sino también dotarlo de un significado sagrado. Cada bloque encajado, cada galería orientada hacia un punto específico, tenía una razón simbólica relacionada con las creencias sobre la vida, la muerte y el renacimiento. Se presume que los entierros que aquí se realizaron correspondían a personajes de alto rango social o religioso dentro del imperio Wari, individuos cuya partida debía ser acompañada de ceremonias solemnes y ofrendas destinadas a asegurar su tránsito hacia el mundo espiritual. Este sector, por tanto, se convierte en un testimonio tangible del respeto y la veneración que los Wari profesaban hacia sus muertos, así como de la importancia del culto a los ancestros en su cultura. Las excavaciones más recientes han permitido identificar que Moncachayuk no era un espacio uniforme, sino un complejo sistema de galerías subterráneas conectadas entre sí, con un patio hundido que servía como punto central de las actividades rituales. Los arqueólogos han encontrado restos de mausoleos con compartimientos orientados hacia este espacio central, todos construidos con piedras finamente labradas y cuidadosamente ensambladas sin el uso de mortero. Esta técnica,
característica de las culturas andinas preincaicas, demuestra el dominio que los wari tenían sobre la ingeniería y la arquitectura, así como su capacidad para adaptar sus construcciones a las condiciones del terreno. La profundidad de estas cámaras, sumada a su orientación y su diseño simétrico, sugiere un conocimiento avanzado no solo de la estructura, sino también de la astronomía y la geografía ritual. Cada galería parece haber sido concebida como una metáfora del descenso al mundo subterráneo, donde las almas emprendían su viaje espiritual. La sensación al contemplar este lugar es impresionante. Uno no puede evitar maravillarse ante la idea de que hace más de 1000 años, manos humanas esculpieron estas piedras con tal precisión y propósito, logrando un equilibrio perfecto entre arte, técnica y espiritualidad. El aspecto general del sector Moncachayuc es sencillamente fascinante. Al observar las cavidades profundas, los muros tallados y las galerías que se internan en la oscuridad, resulta inevitable preguntarse cómo los wari lograron construir con tal maestría en una época en la que no existían herramientas modernas. Su conocimiento del manejo de la piedra, su capacidad para calcular la estabilidad estructural y su visión estética demuestran un nivel de civilización altamente desarrollado. Este lugar, más que una simple necrópolis, representa la materialización de una concepción del mundo en la que la vida y la muerte eran parte de un mismo ciclo cósmico. Cada piedra parece narrar la historia de un pueblo que entendía la arquitectura como una forma de comunicación con lo divino, una manera de trascender el tiempo y perpetuar su legado. Contemplar estas estructuras es adentrarse en la mente de una civilización que, siglos antes de los incas, ya dominaba los secretos del urbanismo, la ingeniería y la espiritualidad. Moncachayuc no solo es un testimonio arqueológico, sino una obra maestra que invita a reflexionar sobre la grandeza de los wari y el misterio que aún envuelve las profundidades de su historia. Algo verdaderamente impresionante dentro del legado arquitectónico e hidráulico de la cultura wari son los canales de agua tallados directamente en piedra, una muestra innegable del avanzado conocimiento en ingeniería que poseían estos antiguos pobladores de los Andes. Estos canales formaban parte de un complejo sistema hidráulico, diseñado con una precisión admirable para transportar el agua desde la laguna Yanacocha, ubicada en la cordillera del Razuhuilca, hacia los distintos sectores del asentamiento urbano y ceremonial. Lo asombroso radica en el hecho de que cada conducto pétreo fue esculpido con un nivel de detalle y exactitud que sorprende incluso a los ingenieros modernos, pues las cavidades son tan perfectamente alineadas que permitían el flujo constante del agua sin pérdidas, manteniendo la pureza del líquido vital. Además, estos canales no solo cumplían una función práctica, sino que también tenían un profundo simbolismo espiritual vinculado a la fertilidad y la conexión con los dioses del agua, considerados esenciales para la prosperidad del pueblo wari.
Es impresionante imaginar el esfuerzo colectivo, la planificación y el conocimiento geométrico que implicó tallar la roca con herramientas rudimentarias, logrando un resultado tan duradero que ha resistido siglos de erosión y sismos. Observarlos hoy, aún firmes y perfectamente delineados sobre la piedra, genera una mezcla de asombro y respeto por la mente visionaria de los antiguos ingenieros andinos, quienes con sabiduría ancestral transformaron la naturaleza en una obra de arte funcional y sagrada, uniendo ciencia y espiritualidad en una sola expresión pétrea.